Sean bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Volvemos con cine, volvemos con una película que hemos visto en Netflix, una película que hace apenas una semana que ha salido y una película que nos ha encantado. Estamos hablando de una película basada en hechos reales, basada en un juicio concretamente, una película que nos ha sorprendido y que nos ha acercado, pues bueno, a esos Estados Unidos de finales de los 60 en las que habían muchas protestas por el tema de la guerra de Vietnam y una película que cuenta con un reparto espectacular. Estamos hablando del Juicio de los 7 de Chicago, una película que, insisto, lo digo ya, spoiler, me ha encantado, así que vamos a comentarla. Lo primero que quiero decir es que el director es Aaron Sorkin, es lo primero que le veo. La verdad es que me daba pánico una película que estuviera basada sobre todo en un juicio, por aquello de decir, ay madre mía, que como este señor en el guión se me líe, esta película puede ser infumable, y para nada. La película dura 129 minutos y los disfruté absolutamente todo, hasta los créditos del final en los que te dicen qué ha pasado con las personas que aparecen en la peli. Insisto, ahora hablaré del reparto, porque el reparto es una cosa aparte, es una cosa maravillosa, y lo que quiero hacer pues es comentar un poquito de qué estamos hablando, de qué trata el Juicio de los 7 de Chicago. Pues bueno, fueron una serie de personas que durante el año 69 participaron en las movilizaciones que hubo en Chicago, porque había una conferencia de lo que era el Partido Demócrata, y pues bueno, esas personas querían mostrar su protesta ante la guerra de Vietnam, su protesta ante la gestión de los Estados Unidos con respecto a ciertas cosas, y ello en medio de un clima político un poco convulso en lo que se refiere a la presidencia de los Estados Unidos, porque los candidatos que habían, pues bueno, tenían algunos unas ideas un poco fuertes, ¿no? Y a partir de ahí, pues esos jóvenes o esas personas que no estaban de acuerdo con esa guerra, pues salieron a la calle. Lo que mola de la película es que hay momentos en los que hay escenas, hay fotogramas, ¿no?, que están calcados de algunas de las imágenes reales que hubo en ese momento, ¿no? Hay un momento en un parque de Chicago, que no me acuerdo del nombre, que hay un enfrentamiento entre lo que es la policía y los manifestantes, y tú ves lo que es la batalla campal a nivel cinematográfico, pero ves también imágenes de, pues bueno, de ese conflicto. Vemos cómo hubo una violencia desmedida. Sí que es cierto que en la película todo el tiempo se incide en que fue la policía la que buscó ese enfrentamiento, que los manifestantes no querían. Sí que es cierto que pues esto va a ser lo de siempre, ¿no? Unos dirán que es culpa de unos, los otros dirán que es culpa de los otros, en fin, pero lo que sí se refleja es un momento muy convulso, un momento muy violento, y que de todo esto pues tenían que salir unos, vamos a decir entre comillas, cabeza de turcos, porque aquí todo el mundo lo hace mal, y estos que pagaron el pato pues eran los líderes intelectuales o los líderes que la gente seguía en estas movilizaciones y en estas protestas. En fin, un poco lo de siempre, cosas que tampoco se van mucho de nuestra realidad actual. Entonces, lo que vemos en la peli es cómo estas personas son juzgadas, vemos el trabajo que tienen los abogados de estas personas y vemos cómo el juicio es un auténtico sainete en el que el juez sabes en todo momento cuál va a ser la sentencia que va a dictaminar, ves cómo el jurado popular tiene un papel importantísimo, pero al mismo tiempo lo fácil y lo manipulable que es, y podemos ver algunas de las cosas que pasaron en realidad en ese juicio, con el añadido de la persona que formaba parte en ese momento de los Panteras Negras, que fue acusado simplemente por ser negro y tuvo un trato totalmente diferente por el hecho de ser negro. En fin, un auténtico despropósito que cualquier persona con dos dedos de frente dirá que el juicio no era justo y que, pues bueno,
se alargó durante muchísimas semanas, se alargó durante muchísimos días y fue muy intenso y, como digo, fue un sainete porque en todo momento se sabía lo que la fiscalía pedía, se sabía lo que iba a dictaminar el juez y se sabía perfectamente lo que le iba a pasar a esas personas acusadas. Y en cuanto a la actitud de esas personas acusadas viendo lo que les estaba pasando, pues bueno, hay un momento que hay personajes que directamente es que se disfrazan en medio del juicio para mostrar su rechazo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el reparto, porque claro, es un reparto muy extenso y a priori se plantea complicado que actores de este nivel puedan tener el mismo número de minutos en el metraje. Entonces tenemos a Sacha Baron Cohen, tenemos a Eddie Redmayne, tenemos a Joseph Gordon-Levitt, tenemos a Yahya Abdul, tenemos a Jeremy Strong, a Mark Rylance, tenemos a Frank Langella haciendo de ese juez cabrón, incluso aparece Michael Keaton, tenemos también a Alex Sharp, a John Carroll Lynch, es que tenemos actores de primer nivel que, pues bueno, van a compartir esa pantalla. Por ejemplo, el personaje de Sacha Baron Cohen, que hace de Abby Hoffman, claro, va a tener más protagonismo porque interpreta a Abby Hoffman, que fue el líder, en fin, de un movimiento, que fue una persona muy importante en ese momento. Luego tenemos a Eddie Redmayne, que interpreta a Tom Hayden, que dices, vale, este también va a tener más importancia, y de hecho, sí que es cierto que dentro del grupo de acusados son los más importantes, pero no quiere decir que el personaje que hace de fiscal, que es Joseph Gordon-Levitt, no quede bien, porque lo hace maravillosamente. Entonces, realmente de todos estos personajes, Michael Keaton es el que menos minutos tiene, pero también su personaje tampoco lo requiere. A partir de ahí, la comunión de todos estos personajes a mí personalmente me parece maravillosa y creo que cada uno sabe darle la personalidad que lo necesita. Sí que es cierto, por ejemplo, que Eddie Redmayne siempre hace papeles pues así como más cohibidos, como no son personajes, vamos a decir, revoltosos o que se exaltan, no, son más comedidos, y de hecho el personaje de Tom Hayden le queda muy bien, y sin embargo Sacha Baron Cohen interpreta, pues como digo, a Abby Hoffman, y es que es un festival interpretativo, porque es que lo tiene que dar todo. O sea, estamos hablando de una persona que daba discursos frente a miles de personas, por lo tanto, no puede ser un actor paradito, y eso lo hace muy bien. Sí que quiero destacar, y tengo que hacerlo, ya lo he dicho hace un momento, el papel de Frank Langella, que es que hace ese juez, que es Julius Hoffman, que no tiene nada que ver con Abby Hoffman, que de hecho en la película lo dicen. Qué tesón, qué personalidad, y yo no sé hasta qué punto ese señor estaría cómodo interpretando ese papel, pero es que es un villano, es que es terrorífico, y trata mal a la gente. Es que solo con lo que pasa al personaje de Yahya Abdul Mateen II, que interpreta a Bobby, el que era presidente de los Panteras Negras, es que solo con pensar que hay una persona que ha podido dictaminar a otra que le peguen un par de hostias en un juicio, en una sala aparte, y que lo devuelvan al juicio amordazado y esposado, encadenado, y dices, pero qué barbaridad es esta. Entonces, todas estas cosas aparecen en la peli, no es que sea una película en pro de los derechos de no sé qué, no, simplemente te están haciendo una peli de un juicio injusto. Los abogados, especialmente el papel de Mark Rylance, es que es bestial, ese pobre abogado que ya no sabe a qué acogerse, a qué atenerse, y cuando parece que tiene la solución al problema, que es consiguiendo, por ejemplo, que el personaje de Michael Keaton aparezca, dices, ya está, la película va a tener un final feliz, y dices, joder, pues ni aún así, ¿no? Te demuestran que no puedes ir en contra de ciertas instituciones. Y la película es dinámica. La película, en ningún momento vemos que la película sea, dices, una película aburrida, que se pasa, no, son 2 horitas, y la película dices, no, es que es dinámica, está bien, los diálogos están bien cogidos. Ya os digo que a mí lo que más me ha gustado es eso, que se van comparando momentos o fotogramas o fotografías reales de lo que pasó con esas escenas pues vueltas a interpretar en la gran pantalla. O sea, es que eso me parece bestial. Entonces creo que el trabajo del director es bestial, el guionista es él también, es el propio Sorkin. Entonces dices, bien por esta película. Yo creo que es una película que
puede tener que decir algo en futuros premios, no sé hasta qué punto a nivel técnico, como os decimos siempre, nosotros pues a nivel técnico de cine entendemos más bien poco, es lo que si nos entretiene o lo que nos produce la película, pero yo creo que está al nivel para poder, como mínimo, estar nominada a algún tipo de premio, porque la película es bestial. No sé hasta qué punto se toman licencias, sí que es cierto que he buscado un poquito qué pasó, ¿no?, en ese juicio de Chicago, y es que lo que he leído han sido auténticas barbaridades, cosas que pasaron en ese juicio. Entonces sí he visto o sí he leído que se toman un par de licencias un poco épicas, pero que por lo demás, lo que vemos en la pantalla fue lo que sucedió. Incluso no se puede ver todo lo que pasó, porque como digo, fue un auténtico sainete. Así que yo simplemente desde Planeta Fríctico os digo que si podéis, veáis esta película, porque es entretenida, está basada en hechos reales, parece ser que respeta bastante lo que fue o lo que realmente pasó, y solo por eso para mí ya vale la pena verla. 2 horas que son dinámicas, que no se hacen pesadas, no, está muy bien cómo se combinan los monólogos de Abby con el juicio, con las escenas que hay previas al juicio, es decir, el motivo por el cual todas esas personas acaban en el juicio. Todo eso está muy bien montado, está muy bien organizado, y al final pues acabamos con una película de notable, una película con peso, con personalidad, y que yo creo que tiene mucho que decir. Bueno, y aunque hoy pues no he metido spoilers, porque al final esto pues es una historia real y cualquiera que haya visto un poquito por redes sociales sabe lo que pasó en esa época, o lo que pasó en ese juicio de los 7 de Chicago, yo recomiendo la película, creo que es una muy buena peli, ya no solo por el reparto, sino por lo que cuenta y cómo lo cuenta, así que en fin, película que desde Planeta Fríctico recomendamos. Si te ha gustado este vídeo, deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía, y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios, habéis visto la película, decidnos qué os parece, y si no la habéis visto, decidnos si después de ver este vídeo os han entrado ganas de verla. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram, y como siempre, nos vemos en próximos vídeos.